vamos a estudiar de un milagro que Jesús hace a una mujer con flujo de sangre. La historia la encontramos en Lucas capítulo 8, verso 43 al 48. Lucas capítulo 8, verso 43 al 48. Si usted ya lo tiene, me puede decir un fuerte y un gozoso amén. Todavía no lo tiene. ¿Ya lo tenemos? Amén. Amén. Sí. Gracias al Señor. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo, ¿el qué? ¿Por qué causa le había tocado? Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Que el Señor añada bendiciones a su santa palabra. Sin temor a equivocarme, hermanos, me da la impresión que la mayoría de nosotros, si no todos, hemos escuchado ya esta historia de esta sanidad que Jesús hace a la mujer con flujo de sangre. Yo no sé cuántos de ustedes nunca habían escuchado esta historia, hermanos. Levante la mano. ¿Alguien nunca la había escuchado? Sí, ya todos habíamos a lo menos leído en la lectura bíblica nuestra, en devocional, ¿verdad? Un mensaje de la palabra del Señor acerca de esta sanidad. Todos sabemos que esta sanidad, hermanos, se da y ocurre mientras Jesús se está desplazando a la casa de Jairo. Jairo era un principal de la sinagoga. Dice la palabra que la hija de Jairo estaba agonizando, estaba a punto de morir, una niña de 12 años, y viene Jairo a pedirle por favor que vaya a la casa para sanar a su hija, y Jesús acepta. Entonces cuando él va a la casa de Jairo, entonces ocurre este milagro. Personalmente, hermanos, creo que esta sanidad que queda registrada en la palabra del Señor está ahí a lo menos para que en esta noche podamos nosotros aprender tres cosas o ver tres cosas de lo que es esta sanidad. Y la primera cosa, hermanos, que podemos nosotros ver en esta sanidad que Jesús hace a esta mujer con flujo de sangre es la crueldad de las enfermedades. Vienen como consecuencia del pecado. La crueldad de las enfermedades viene como consecuencia del pecado. Hermanos, toda enfermedad no es grata. No hay enfermedad grata. Usted no se siente bien cuando está enfermo. La enfermedad de esta mujer fue cruel también. Y fue cruel porque para ella era un azote en su vida. Fue cruel porque sufría ella cada vez que visitaba a los médicos, que no fueron pocos, fueron muchos. Fue cruel esta enfermedad por su larga duración, 12 años, día y noche, sangrando, con flujo de sangre.
Fue cruel porque le llevó a la pobreza. Dice la palabra que gastó todos sus ahorros, todo cuanto tenía en médicos. Y lastimosamente por ninguno de ellos había podido ser curada. Antes le iba cada vez más peor. Así dice en el versículo 43. Vea lo que dice la palabra del Señor en el verso 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. En otro pasaje paralelo dice, antes le iba peor. Hermanos, hasta el día de hoy tenemos que pagar nosotros las consecuencias del pecado. Por eso es que usted, aunque sea una hija de Dios, un hijo de Dios, está en un cuerpo de pecado. Y ese cuerpo está expuesto a las enfermedades. Y de repente puede venir diabetes, hipertensión, infecciones, artritis, cáncer, dolor de cabeza, migraña, hepatitis, gastritis, úlceras, enfermedades inmunológicas, etcétera. Y no es, hermanos, porque seamos malos hijos de Dios y que por eso nos vienen esas enfermedades. No. Es parte de la vida terrenal. En algunas ocasiones tenemos que aprender a batallar con las enfermedades. Ahora, gracias a Dios, hermanos, que la ciencia ha aumentado, como dice el profeta Daniel. Y ahora hay medicinas efectivas que nos pueden estar ayudando a paliar las enfermedades. Gracias a Dios hay médicos con un mayor conocimiento, ¿verdad? Porque como la ciencia ha avanzado, a la cual nos pueden indicar cómo poder enfrentar las enfermedades. Y gracias a Dios, hermanos, que tenemos a nuestro Señor Jesucristo también, que Él nos consuela en todas nuestras aflicciones. Es una bendición tener al Señor. Así es que las enfermedades vienen, están ahí, y este cuerpo, por ser un cuerpo terrenal, pues si van a venir achaques, si van a venir algunas enfermedades, hermanos, es parte de la vida. No se preocupe, no se eche la culpa a usted, ¿verdad? O algún pecado está, por eso está pagando por un pecado. No es pecado. No es porque usted anda mal en su relación con el Señor, simplemente es las cosas que vienen. Ahora, hay otra cosa, hermanos, que nosotros podemos ver. Y creo que en este pasaje específicamente el Señor lo dejó en la palabra del Señor para enseñarnos a no quedarnos callados cuando Dios nos bendice con sus favores. Vea lo que dice en el versículo 44. Dice la palabra: se le acercó por detrás, es decir, la mujer, y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Después, hermano, de estar 12 años continuamente con esta situación, esta mujer logró identificar perfectamente bien que ese flujo cesó. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Este milagro, hermanos, pudo haber quedado
entre Jesús y esa mujer. De hecho, Él no está sanándola a ella, Él va a una sanidad. Entonces, este milagro bien pudo haberse quedado ahí entre ellos dos. Pero no es así. El Señor se detiene. Se detiene el Señor. Aquella mujer va por detrás, toca el borde de su manto. Al instante ella sabe que ha recibido sanidad. Y el Señor se detiene. Y el Señor pregunta: ¿quién es el que me ha tocado? Todos negaban. No. Y Pedro como siempre, hermano, Pedro no se queda callado. Pedro le dice: Señor, la multitud te aprieta y oprime, y tú dices: ¿quién es el que me ha tocado? Hermano, es imposible. Cuando uno va en una multitud, en medio de una multitud de personas, eso es imposible, ¿verdad? Que no se va a rozar, no va a topar, claro, atrás, adelante, a los lados, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando uno va ahí en la 46, hermano, de los buses, pero que vienen llenos y uno tiene que venir? Y uno está ahí en medio. Y el cobrador decía antes, no sé ahora, pero el cobrador decía: vayan para atrás, decía, para atrás, para atrás, para atrás. Y después les decían a los de atrás: vayan adelante, adelante, adelante. Bueno, aquí cómo estamos, pues. Nos mandan para atrás y esto para adelante. Entonces le dice Pedro: Señor, tú estás preguntando quién te ha tocado, si no, estás viendo que la multitud te aprieta, Señor, te oprime. Y tú dices: ¿quién me ha tocado? Sin embargo, el Señor insiste y dice: alguien me ha tocado. Y da la razón. Porque yo he conocido que poder ha salido de mí. La mujer no pudo más. Sabía que no había quedado oculta, que no podía esconderse ante el Señor. Ella sabía que el Señor sabía de alguna manera que ella había sido la quien le había tocado. Entonces se acerca a Jesús y viene temblando. De repente le comenzó a agarrar un temblor en su cuerpo, hermanos, y se postra a los pies del Señor y declara a todos la causa que le llevó a hacer esto. Una enfermedad muy cruel, 12 años batallando con ella. Esa enfermedad la había empobrecido. Ningún médico había podido ser curada por ningún médico. Había gastado todo cuanto tenía, y por eso, Señor, le dice: yo vengo. Y yo creía de todo corazón que si tocara tan solamente el borde de su manto, yo iba a ser sana. Y el Señor la señora se lo declara a todas las personas delante del Señor. Esa fue la causa por la cual yo lo toqué a usted. Porque tenía una enfermedad cruel, un azote en mi cuerpo. Me ha empobrecido, he sufrido, no hay medicina para mí. Pero yo me decía dentro de mí: si tan solamente toco el borde del manto de ti, Señor, yo voy a ser sana. Hermanos, en ocasiones cuando el Señor sanaba, Él daba instrucciones a las personas a mantener el secreto del milagro. Le decían: no le cuentes a nadie lo que ha pasado en ti. Pero las personas no podían guardar el secreto. Cuando Jesús sanó a un leproso, dice la palabra del Señor que el Señor le dijo: mira, no digas a nadie nada. Si no ve, le dice, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Esa fue la orden del Señor. No cuentas a nadie nada, solo ve al sacerdote, como está escrito en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En la ley,
y ofrece lo que es para tu purificación. Pero ido él, dice la palabra, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Aun cuando le decían, el Señor le decía, no lo digas a nadie, la gente no podían quedarse callados. Es cuando más lo decía. Hermano, cuando usted da testimonio de lo que Jesús ha hecho en su vida, usted glorifica el nombre de Jesús. Y el poder de Jesús, usted lo exalta. No escondamos, hermano, lo que Jesús ha hecho en nosotros. No hablemos tanto de la enfermedad, sino hablemos de la sanidad, del poder del Señor. A veces se comete el error el creyente, ¿verdad, hermano? Yo tuve, fíjese, esta enfermedad, y comienza a hablar con lujos de detalle. Esta enfermedad, pasé tanto tiempo, el doctor me dijo esto, hacías grandes colas, hermanos, y esto, y comienza a dar lujos de detalle de la enfermedad. Y después de hablar, ¿verdad?, media hora de la enfermedad, al final dice, y hermanos, pero doy gracias a Dios que Jesús me sanó. ¿Exaltó qué? La enfermedad. Exaltó la enfermedad. No, hay que exaltar el poder del Señor. Hay que exaltar a Jesús. Hay que dar testimonio de Él, no de la enfermedad, de Él. No entrar en profundidad en cuanto a la enfermedad. La enfermedad ya se entiende que es cruel. Toda enfermedad es cruel. Y ya no digamos si estamos hablando de enfermedades crueles, ¿verdad? Terribles y como temerosas. Un cálculo, un cáncer, lo que fuera. Pero exaltar el poder de Dios. Glorificar a Jesús. Pero no quedarse callado. No quedarse callado. Este pasaje por eso está ahí. Como le digo, el Señor sabía. La mujer sabía, entre los dos sabían, sí, pero la gente no sabía, y eso puede haber quedado entre la mujer y Jesús. Y el Señor solamente, ¿verdad?, incluso hasta le hubiera dado una vista, ¿verdad?, como quien dice, porque el Señor hablaba con la vista. Si no, preguntémosle a Pedro cuando lo negó, y el gallo cantó la segunda vez y él le negó 3 veces. Dice la Biblia que el Señor se le quedó viendo, no dijo nada, pero esa mirada de Jesús llegó a lo más profundo del corazón de Pedro. Y dice que Pedro ya no tuvo sosiego, estar ahí. Buscó la salida, dice. Y saliendo, lloró amargamente. ¿Por qué? Una mirada. El Señor bien pudo haberle hecho la mirada a esta mujer y decirle, tú fuiste. Te saliste con la tuya. Y quedar entre ellos. Pero no, el Señor se detiene. ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? ¿Qué pretende el Señor? Que la mujer no se quede callada. Que le diga a todos. Y glorifique el nombre del Señor. Y en último lugar, hermanos, podemos ver que solo Jesús nos limpia de nuestra inmundicia, del pecado en nuestra vida. La ley de Moisés reguló sobre esta clase de enfermedad, del flujo. En Levíticos capítulo 15, verso 25, vamos a ir a la palabra del Señor. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice la Biblia. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será como inmunda, como en los días de su costumbre.
Toda cama en que durmiere, todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre. Y todo mueble, todo el que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Hermanos, esta mujer, por su condición que padecía, era inmunda. Inmunda. 12 años siendo inmunda. Pero Jesús la limpió y le perdonó sus pecados. En el versículo en Lucas 8:48 dice la palabra del Señor, y le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ahora esta mujer pudo gozar de tranquilidad. Esta mujer llegó temblando donde el Señor, postrado a sus pies, y todo lo que ella tocaba sería inmundo. Y ella, inmunda, tocó al Señor y tiembla de temor. Pero Jesús le dice: hija, hija. En 1 de Juan 1:9, no lo busque, dice la palabra del Señor: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto, hermanos, que esta sanidad destaca 3 cosas. La crueldad de las enfermedades vienen como consecuencia del pecado. Pero también, en segundo lugar, no quedarnos callados, hermanos, cuando Dios nos beneficie con sus favores. Y en tercer lugar, que solo Jesús nos limpia de nuestra inmundicia, del pecado en nuestra vida. Esta mujer estaba temblando ante la presencia de Jesús. Pero nosotros, ¿qué pasa con nosotros? Hay una gran diferencia. Yo voy a pedir tal vez a las hermanitas si nos pueden poner acá Hebreos. Dice la palabra del Señor en Hebreos: acerquémonos pues, ¿cómo? Confiadamente. ¿A dónde? Al trono de la gracia, para alcanzar gracia y hallar gracia para el oportuno socorro. No vengamos con temor ante el Señor, vengamos con confianza. ¿Por qué con confianza? Porque la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de nuestra inmundicia y nos purifica en santidad para entrar al trono de la gracia. Dele un fuerte aplauso al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a orar.